Quisiera que me acompañaran a abrir sus Biblias, por favor, en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9. Yo estoy usando la Nueva Biblia de las Américas y dice así la palabra del Señor: pero ustedes sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Mis hermanos, hemos estado hablando ya por varios meses acerca de la santificación como la obra que Dios está llevando a cabo en toda su iglesia, en todos los creyentes. Y el día de hoy tenemos por título de nuestro mensaje santificación pactual. En un momento vamos a explicar a qué nos referimos con este término. Debemos, como recapitulación, hermanos, la historia bíblica nos narra un drama, la historia dramática de una relación especial y particular que Dios decidió establecer con sus criaturas. Esta relación que Dios estableció con toda su creación fue interrumpida de manera dramática por una traición que el hombre cometió en contra de su creador y de su amado, a través de la cual hubo una fractura, hubo un rompimiento en esta relación que Dios había diseñado para establecer con los suyos, una relación de amor, una relación de confianza, una relación de respeto y también una relación de señorío. Esta relación fue truncada, fue rota, y después en el desarrollo de la historia bíblica vemos que esta relación viene a ser restaurada a través de la obra de Jesucristo, cuando Él viene y dice la palabra que Él derribó, que Él anuló la pared intermedia de separación que nos alejaba de Él y que borró la enemistad que teníamos con Dios, y esta relación está siendo restaurada. En este proceso de santificación que hemos estado estudiando por varias semanas, la semana pasada hablamos cómo el hermano John Wesley definió la santidad como el amor perfecto, como este amor sin estorbos, este amor que el hombre puede tener por su creador, en el que no hay nada más importante que Él. Y entonces, en la medida de ese amor y en el orden de ese amor, el hombre irá ajustándose a la imagen y al carácter de su creador. Efesios 2, 14 al 15 nos dice, hablando de Jesús, que Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Fue necesario que Dios mismo tomara forma humana para restablecer este vínculo de paz que nuestra traición, nuestra infidelidad, nuestro adulterio con el pecado había provocado. Dios, sabiendo que era nuestra imposibilidad, que para nosotros es imposible, número uno, restablecer esa relación, y número dos, mantener esa relación, e incluso número tres, cultivar esta relación, ha decidido restablecer esta relación a través de Jesús, quien no solamente es el que restaura, sino es la base de la restauración que tenemos con Dios en esta relación. Él mismo se ha puesto como la firme e íntegra base de nuestra relación con Él. Es su carácter, su integridad, su santidad lo que sostiene y preserva esta relación. Esto lo comento, hermanos, porque sabemos todos que tenemos una relación con Dios. De hecho, hay veces que evangelizando decimos: ven a Cristo, ven a Jesús, para que tengas una relación con Dios. Pero lo que es un hecho es que toda criatura tiene una relación con Dios. El asunto es saber qué tipo de relación. Aquellos que no han venido a los pies de Cristo están en una relación con Dios, sí, pero una relación de enemistad, según Efesios 2. Son enemigos de Dios. Lo que hay que hacer es restaurar la relación de amistad, restaurar una relación saludable y de beneficio para nosotros con Dios. Dios ha decidido relacionarse con el hombre, y hoy vamos a hablar de un punto muy importante, hermanos, sobre cómo es que Dios se relaciona con sus hijos. Para esto vamos a tocar un tema, un punto que es conocido en el ámbito teológico como la teología del pacto o teología pactual.
¿A qué nos referimos con teología del pacto? La teología del pacto es una forma de interpretación bíblica en cómo Dios se relaciona con el hombre. No es el tema de la teología pactual, solamente quiero tocar un punto para de ahí hacia nuestro tema, que es la santificación. La teología del pacto plantea que Dios, en su decreto eterno, en su mente eterna, Él estableció desde el principio una forma de relacionarse con el hombre. Y esto ha sido a través de pactos, a través de pactos. Dios ha decidido relacionarse con el hombre a través de pactos. En el primer pacto que encontramos en las Escrituras con el hombre, el primer pacto con el hombre, es denominado el pacto adámico. Es el pacto que Dios estableció con Adán. Este pacto en el cual iba a permanecer el sujeto en obediencia al Señor y él permanecería creciendo y desarrollándose en el ambiente de Dios, en la presencia misma de Dios. Esto lo vemos en Génesis 3:6. De igual manera, en Efesios 4:24, el apóstol nos hace una aclaración o nos abre un poco el panorama sobre la condición en la cual se encontraba Adán en el huerto. Y dice, hablando de los hombres, dice que se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Nos habla de que el hombre cuando fue creado en justicia y en santidad de la verdad. Esta era la condición en la cual Adán se encontraba delante de Dios, siendo un hombre justo y santo. Sin embargo, este pacto fue traicionado por Adán mismo. Entonces nos encontramos con que en Génesis 6 el Señor establece un nuevo pacto con Noé, llamado el pacto noético, con referencia a Noé. Después el Señor estableció otro pacto con el gran patriarca llamado Abraham, llamado el pacto abrámico. No vamos a desarrollar cada uno de estos pactos, mis hermanos. Si tú estás interesado en conocer más la teología del pacto, puedes encontrar información, o si deseas, acércate con un servidor. Te puedo pasar distintas literatura para que puedas conocer más al respecto. En este pacto abrámico, el Señor establece con Adán le da una promesa. Le dice en el capítulo 15 del Génesis que le trajera una novilla de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón, para establecer un pacto en el cual el Señor le había prometido a Abraham que de su descendencia haría una gran nación, un pueblo numeroso que sería contado por millares como la arena o como las estrellas en los cielos. Una característica de un pacto es que debe ser realizado entre dos personas, apelando siempre a una autoridad superior. La palabra dice que en este pasaje en Génesis 15, a Abraham llevó estos novillos y los partió por la mitad y puso sus partes una enfrente de la otra. Esto es una característica de cómo se desarrollaban los pactos sagrados o los pactos de sangre cuando entre distintas personas en esa cultura. Una persona partía el cuerpo de un animal en dos y se paseaba en medio de las dos partes del cuerpo diciendo: asimismo me haga Jehová y aún me añada si yo no cumpliera con mi palabra. Era un pacto de sangre, era un pacto apelando a la autoridad máxima que es nuestro Señor, diciendo que si no cumpliese con su palabra debería ser partido como este animal. El Señor, entendiendo el corazón de Abraham, sabiendo que era un hombre de fe, pero que debía ser ayudado aún en la incredulidad remanente de su corazón, le dice: tráeme estos animales, no porque Dios necesitara de estos animales como un sello a su pacto, sino para darle confianza a Abraham. Dios, no encontrando a nadie más grande por quien jurar, juramenta sobre sí mismo. Y es por eso que decimos que Dios en sus pactos se muestra al hombre de una manera unilateral. ¿Y a qué me refiero? Que los pactos de Dios no es un convenio que primero haya establecido con el hombre. Dios, de manera unilateral y soberana, da a conocer al hombre su pacto con él, porque no puede esperar que el hombre se pueda comportar a la altura. Después de haberlo hecho con Abraham, viene el pacto mosaico o el pacto que hace con Moisés. En Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, el Señor habla a Moisés y le dice: di a Israel. Este pacto es llamado pacto mosaico, pero no fue un pacto que hiciera exclusivamente con Moisés, sino que se lo revela a Moisés, pero para que lo hablara a toda
la nación de Israel. Y dijo lo siguiente el Señor: ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que el Señor establece como el sello de su pacto. En estas palabras el Señor manifiesta este pacto tan importante al pueblo. En un principio el pacto adámico parecía que era solamente para Dios y Adán. En el pacto noético parece que el pacto era de Dios para Noé y sus hijos y sus nueras, los 8 del arca. Después con Abraham hace un pacto y dice que va a haber una nación, pero todavía es una nación que está escondida, no ha sido revelada. A Abraham todavía no tiene hijos, siendo ya un anciano, pero ya está la promesa. Es con Moisés donde ya está este pueblo visible, y el Señor comienza a revelar la naturaleza y el carácter de este pacto para con su pueblo, el pueblo de Israel, y comienza a definirlo. Ustedes serán para mí, versículo 6, un reino de sacerdotes y una nación santa. La santidad ha estado desde el principio en la mente de Dios como un distintivo del pacto que Dios ha hecho con nosotros, su pueblo. Después viene el otro pacto que hace con el pacto palestínico, es en Deuteronomio 30, del 1 al 10, el Señor les da la promesa de que los iba a dispersar por su desobediencia, pero que luego serían restaurados en la tierra. Después nos encontramos por último con el pacto davídico en 2 de Samuel 7, del 8 al 16. Todos estos pactos, hermanos, fueron realizados de alguna manera con los representantes del pueblo de Dios, con los representantes de la simiente de Dios, desde Adán hasta David. Todos estos fueron pactos que Dios de manera soberana, e insisto en el término unilateral, Dios no le preguntó al hombre: ¿cómo ves si nos ponemos de acuerdo? ¿Qué te parece si hacemos un pacto? ¿Qué te parece si llegamos a aquello, ponemos estas diferentes cláusulas? No, Dios simplemente comunica al hombre el pacto que él en su corazón y en su propósito, en su decreto, ha establecido para con el hombre. Estos pactos nos muestran un compromiso progresivo que Dios va estableciendo como responsabilidad del hombre. Con cada pacto se va viendo cómo va creciendo, número uno, la revelación de Dios, la revelación de su pacto, pero también la responsabilidad del hombre en guardar este pacto. Pero ¿qué significa pacto? ¿Qué significa la palabra pacto? Esta palabra proviene del griego diateke, que significa vínculo de parentesco sagrado entre dos partes, ratificado por la promesa de un juramento. Es un vínculo. No solamente, a diferencia de un contrato, es algo en el que nos establecemos una relación de mutua conveniencia para continuar adelante con nuestras vidas. No, el pacto establece un vínculo sagrado entre ambas partes que se ratifica con una promesa de juramento. Hacer un pacto, mis hermanos, era una costumbre ya generalizada en el Antiguo Oriente y en la cultura grecorromana. Ya era algo que se practicaba y servía como un medio para forjar y afirmar vínculos sociopolíticos. Era algo que Abraham ya conocía. Y esto es algo muy importante, hermanos, porque Dios, siendo el Dios que existe sobre todas las cosas, busca acercarse a nosotros en forma en que nosotros podamos entender en cierta medida su carácter. Los pactos de Dios son prominentes en cada periodo de la historia bíblica, mis hermanos. Si uno ve todos estos personajes que acabamos de mencionar en los distintos pactos, todos ellos vivieron momentos. O el monte, la zarza se encontraba en una pureza moral, se había portado muy bien. No, era un monte. ¿Qué es lo que lo hacía santo? La presencia de Dios.
Dios, al manifestarse en ese lugar, santificó no solamente esa zarza, sino todo ese monte, que después el Señor legisla y dice que ni siquiera un animal podría subir a ese monte para que no muriera, porque todo el monte, por la manifestación del Espíritu de Dios en la zarza, fue santificado. El pacto con Dios, el pacto de Dios, no es el camino a Dios. Sin embargo, sí es el fundamento del plan de salvación. Es el fundamento del plan de salvación. En Ezequiel capítulo 36, el Señor nos da un resumen acerca de esta naturaleza del pacto. Este capítulo es un capítulo profético que nos habla sobre la restauración de Israel, pero de manera muy resumida, este capítulo nos dice que Dios habría de restaurar la tierra de Israel, bendecirá a su pueblo y les dará un nuevo corazón y un nuevo espíritu. También promete renovar la tierra, hacerla fértil y habitable nuevamente. El fundamento de nuestra relación con Dios, del plan de salvación que incluye nuestra santificación, es el pacto de Dios. Dios ha establecido como base, como fundamento de su relación con nosotros, su pacto. El antiguo pacto fue escrito en leyes, en tablas de piedra. El nuevo pacto ha sido escrito en nuestros corazones. El antiguo pacto fue promulgado a través de la ley de Dios, pero el nuevo pacto ha sido promulgado a través del Santo Espíritu de Dios. Y ahora sí, ¿cuál es la relación entre el pacto y la presencia de Dios? ¿Cómo es que se manifiesta la presencia de Dios a través del pacto? En Éxodo 19 al 24 leemos que el pacto es el fundamento de la relación. Implica un compromiso mutuo. En Éxodo 19, capítulo 19 al 24 se da la prescripción de la ley. Es aquí cuando Dios revela a Moisés su ley. Después, en Éxodo capítulo 25 al 40, se nos manifiesta el pacto como la meta. En Éxodo 25 al 4, el libro de Éxodo nos habla de que el pacto de Dios es la meta para que podamos establecer una relación con Dios. En estos capítulos, primero se describe por primera vez el tabernáculo del desierto, el lugar donde Dios había de posar su presencia en medio de Israel. Nos habla del momento de la contaminación de la adoración, cómo fue contaminada. Después se nos confirma la presencia de Dios entre su pueblo a través de esta columna que descendía, esta columna de fuego que se manifestaba como testimonio de Israel de que Dios estaba en medio de ellos. En estos capítulos se construye ese tabernáculo hermoso, glorioso, que era el símbolo de la presencia de Dios en medio de Israel. Esta es la manera en que Jehová Dios decidió santificar a su pueblo. No solamente darles una ley para que se portaran bien. No es el cumplir con todas las expectativas legislativas de una nación o de una comunidad, como lo es ahora la iglesia. Era la presencia misma de Dios en medio de ellos los que los empezaría a distinguir como un pueblo santo. Después llegamos al libro del Levítico, del capítulo 1 al 9, y después del 16 al 17, ahí hay un paréntesis en medio, del 10 al 15, que lo vamos a ver ahorita, pero del 1 al 9 y del 16 al 17, Dios no solamente ya dio el fundamento que es la ley, no solamente les dijo que la meta es que Él habite en medio de ellos, manifestándose en un tabernáculo, sino que ahora les da los medios para mantener esa relación. ¿Cómo Israel podría mantener esa relación con Dios de manera perdurable? En estos capítulos el Señor le da la legislación a los laicos, es decir, a todo el pueblo. Les dice a todos cómo debían de comportarse, cómo debían conducirse para mantener una buena relación con Dios. También legisla el oficio sacerdotal. Es en estos capítulos donde revela las ofrendas y los sacrificios que Israel elevaría de manera ritual para mantener la relación con Dios. Y no olvidemos que esto
es sombra y figura de lo que habría de cumplirse perfectamente en Jesús. Perfectamente en Jesús. Es por eso que en el antiguo pacto solamente los varones eran llamados al sacerdocio, solamente varones después de 30 años. Pero después a la iglesia dice: ustedes me serán una nación, son pueblo adquirido por Dios, nación santa, nación de reyes y sacerdotes. Cumplido esto en Jesús. Después, en este paréntesis, en Levítico del 10 al 15, se encuentra lo que es la distinción, una distinción no solamente de lo santo y lo profano, sino con otras naciones. Dios distingue a Israel, y esto es algo fundamental en la relación que Dios quiere con nosotros. Dios quiere un pueblo santo, un pueblo apartado, un pueblo diferente. En estos capítulos del 10 al 15 de Levítico, el Señor prescribe contra todas las inmundicias. Les habla acerca de los animales inmundos, les habla de las impurezas de la carne, habla de cómo atender las enfermedades impuras, lo que contaminaba al hombre, y también de manera muy alentadora, no solamente da todo el peligro de la contaminación, sino que nos habla acerca del proceso de purificación. En estos capítulos el Señor Dios les dice: ok, ustedes tienen una ley, ustedes tienen un tabernáculo que es el símbolo de mi presencia, es un fundamento para su seguridad al ver esta columna cuando ofrezcan sus sacrificios. Nos da una legislación para todo el pueblo y una legislación para el orden sacerdotal, y establece la forma del sacrificio levítico, las ofrendas y los sacrificios. Pero después les dice: después de todo esto tienen que ser distintos, porque hay otros pueblos que tienen leyes, que tienen templos y que tienen sacrificios, pero ustedes tienen que ser distintos, y les aplica el tipo de cuidado: no comer animal inmundo, no tocar muerto, en fin. Puedes leer en el libro del Levítico del 10 al 15 todas estas cosas. Hay veces que leer estos libros, como el libro de Números, el libro del Levítico, que son libros aparentemente pesados, si los leemos solamente de una manera histórica, puede ser pesado el decir: bueno, eso aplicó a Israel, pero ¿qué relación tiene conmigo? El interpretar la Biblia de una manera pactual, a través del pacto, nos deja ver qué es lo que Dios estaba revelando de ese pacto en ese momento de la historia, en esta revelación particular. Les dice que hay inmundicia de la cual se tienen que cuidar, y que si incluso cayeran en contaminación, hay una forma de purificarse. Después del capítulo 18 al 27, ahí mismo en Levítico, el Señor nos habla de la expresión, que el pacto es la expresión de la relación con Dios, es decir, una vida santa. El permanecer en el pacto era la forma que ellos iban a poder expresar que vivían una relación real con Dios, que Dios estaba en medio de ellos. En estos capítulos el Señor les da una guía para la santidad práctica. ¿Recuerdas cuando hablamos de la santificación progresiva? Que hay una santificación posicional, que es cuando Dios nos aparta y nos nombra santos, nos pone en la posición de santos, pero debemos ir avanzando en esa santificación progresiva e ir avanzando en la santificación práctica, es decir, llevarlo a cabo. Tiene que haber una aplicación práctica, visible, evidente de nuestra santidad. ¿Y cómo lo hace en este momento? Como un símbolo. El Señor establece una dieta, establece principios morales, les dice cómo deben ser las relaciones entre los cercanos, entre los prójimos, entre los unos con los otros, da legislaciones judiciales, legisla cómo se ha de tratar un homicidio involuntario, un homicidio culposo, un homicidio doloso, da opciones de redención al que asesina a alguien involuntariamente en las ciudades de refugio, que para nosotros es Jesucristo, establece las fiestas, establece el jubileo, el día de la redención, del perdón de pecados cumplido en Cristo, y establece también cómo ha de cumplirse y cómo una persona ha de ser librada de los votos personales, cómo hacer votos personales. En esto el Señor les enseña cómo vivir de manera privada, no solamente como nación, sino como individuos de una nación santa,
cómo debían ellos vivir esta santidad. Por último, ya en el libro de los Números, del capítulo 1 al capítulo 10, nos encontramos nuevamente con que es la presencia de Dios. Es la presencia de Dios la razón del pacto. Es la meta, es el todo del pacto. En estos capítulos, el Señor les empieza, bueno, no comienza, mejor dicho, el Señor enfatiza, porque la obediencia la ha venido planteando desde el principio con Adán. Pero en estos versículos, ya con Israel, enfatiza la importancia de la obediencia y la sujeción. ¿Cómo lo hace? El Señor organiza a Israel alrededor del tabernáculo, del capítulo 1 al capítulo 6, 27. Los organiza alrededor del tabernáculo. Y del capítulo 7 al 10, 36, no solamente los organiza, sino les dice cómo deben orientarse en relación con el tabernáculo. Esto lo que nos está diciendo, hermanos, es que toda la vida, la organización, los proyectos que Israel tendría como nación y que nosotros ahora como iglesia debemos tener, son con relación al tabernáculo, que es la presencia de Dios. Nosotros ahora como iglesia debemos, así como Israel, hacer que toda nuestra organización, que toda la orientación de nuestras decisiones esté centrada en la presencia de Dios. Esto es nuestro distintivo como nación santa. Podríamos llegar a la pregunta, mis hermanos: ok, el antiguo pacto nos mostró todo esto, pero ¿qué logró? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son los frutos, mejor dicho, del antiguo pacto? Hay muchas personas que tienden a desecharlo, a pensarlo arcaico, anacrónico, inservible, viejo o desgastado. Pero no olvidemos que estamos hablando del decreto eterno de Dios. Al entender la Biblia de manera pactual y entender que todo está desarrollado dentro de un plan, de un pacto, de un decreto de Dios, no hay desperdicio del Génesis al Apocalipsis. No podemos decir que una sección de la Biblia, un libro o un versículo, no tenga aplicación espiritual para nosotros. Por supuesto que no es así. El antiguo pacto es parte del pacto eterno de Dios. ¿Pero qué logró el antiguo pacto? Fundamentalmente, dos cosas. Y con el antiguo pacto entendamos todo lo que acabamos de esbozar: la ley, la manifestación del tabernáculo, la orden sacerdotal, las leyes, los decretos, todas las ordenanzas que Dios estableció, las fiestas, tenían un objetivo. ¿Y qué logró el antiguo pacto? Número uno, enseñarnos la naturaleza y el carácter de nuestro Dios. Tenemos 4 mandamientos acerca de su naturaleza. Los primeros 4 mandamientos de la ley moral de Dios, del decálogo del Señor, nos hablan acerca de la naturaleza de Dios. Comienza a mostrar quién es Él en su esencia, cuál es su carácter, qué es lo que Él aprecia. Nos dice que es un Dios celoso, es un Dios que nos quiere para Él, no es un celo enfermizo como el que tienen los novios hoy en día o los esposos. No es ese celo, es un celo santo, es un celo de querer a quien ama para Él. Nos encontramos con otros 6 mandamientos que nos hablan sobre su carácter: 4 sobre su naturaleza, 6 sobre su carácter. Aquí están las 2 tablas de la ley. No es que no le cupieran a Adán, a Moisés en la tabla, o que Dios no hubiera sabido distribuir bien el texto en las tablas. Así como la Biblia está el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento por una razón, de la misma manera el Señor dio 2 tablas y no solamente una a Moisés, porque en una tabla estaba la naturaleza de Dios, la relación con Dios, y en la otra está su carácter. Por cierto, en toda la historia de las religiones, este momento es la primera vez en la historia de la humanidad que una religión se plantea desde el punto de vista moral, desde el parámetro de Dios. Es aquí cuando Dios establece la moral, no solamente de manera ritual.
Por eso un ateo está engañado cuando dice yo puedo vivir una vida moral, no necesito creer en Dios. Es una falacia, es una torpeza. Porque la moral necesita un parámetro para definir qué es bueno y qué es malo, qué es moral y qué es inmoral. Y en la historia de la humanidad, este es el primer momento en que en una religión se establece un principio moral y no solamente ritual. Por eso que encontramos en las religiones paganas que un individuo podía comportarse de manera aberrante, terrible, violar, matar, descuartizar, asesinar niños, sacrificar vírgenes. Pero por el simple hecho de hacer un acto ritual estaba bien con su Dios. En el caso nuestro de Israel no es así. El Señor establece un carácter, una moral cristiana, no solamente ritual. Después de estos 10 mandamientos, el Señor decreta a través de Moisés 613 preceptos, 613 preceptos que nos enseñaron cuáles son los valores de Dios, qué es lo que Dios valora. Esto nos ha enseñado el antiguo pacto y esto es lo que debemos buscar rescatar nosotros de la ley de manera primaria. Hay muchas más cosas, pero de manera primaria podemos ver esto, la naturaleza de Dios, el carácter de Dios y los valores de Dios. ¿Qué es lo que Dios valora? Y nosotros buscar alinearnos a estos. Esto es santificación. ¿Y cómo llegó a nosotros? A través de la revelación del pacto, a través de la presencia de Dios entre nosotros, mediante un pacto. En segundo lugar, el pacto antiguo nos enseñó que hay un problema con nuestro corazón. Que hay un problema con nuestro corazón. Nos dice que nuestro corazón es malo continuamente. Génesis 6:5. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era siempre hacer el mal. Nuestro corazón está pervertido. Todos nuestros pensamientos, toda la intención de nuestro corazón es hacer el mal. Espero que nadie se sienta ofendido, pero es la palabra de Dios. Es así. También nos enseñó el antiguo pacto que nuestro corazón es engañoso y perverso. Jeremías 17:9 dice, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? ¿Quién lo comprenderá? ¿Sabes cómo se refiere la palabra o cómo nos podemos referir también a Satanás nosotros? Como el engañador. ¿Lo sabes? ¿Lo sabes? Bueno, pues la Biblia dice que nuestro corazón es más engañoso que el engañador. Porque dice que es más engañoso que todo. Muchas veces decimos es que el diablo me engañó y a veces fue nuestro propio corazón. Nuestros propios deseos, nuestros propios apetitos. El diablo tal vez solamente puso la ocasión, pero fue nuestro corazón el que se desbocó a esos pensamientos de maldad. También nos deja ver que nuestro corazón es adúltero. Y aquí, por motivo del espacio, puse es adúltero. Porque la palabra del Señor usa un término más fuerte en Oseas, capítulo 4, versículo 12. Dice así, mi pueblo consulta a su ídolo de madera y su vara les informa, porque un espíritu de prostitución los ha descarriado y se han prostituido apartándose de su Dios. El Señor no solamente nos califica como adúlteros en su palabra, de hecho Israel se refiere muchas veces en el Antiguo Testamento como una nación adúltera, sino como un corazón que ha sido infectado por un virus, por un espíritu de prostitución, que en este capítulo lo vincula a la idolatría. Después en el mismo libro de Oseas, capítulo 5, versículo 4, el Señor dice, no les permiten sus obras volver a su Dios, porque hay un espíritu de prostitución dentro de ellos y no conocen al Señor. Este es el corazón del hombre sin Dios. Este es el corazón del hombre que vive fuera del pacto. Pero dentro del pacto, que es el fundamento de nuestra salvación, hemos sido justificados, hemos sido regenerados por el poder del Espíritu Santo y la obra de Jesús. Nosotros ahora somos libres de la ley del pecado y de la muerte, y este espíritu de prostitución no debe tener más poder sobre nosotros. En otro punto,
El antiguo pacto nos ha revelado que somos hijos testarudos y rebeldes. El Salmo 78, versículo 8 dice, y que no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Pusimos en el punto que somos testarudos y rebeldes porque hay dos formas de ser duros a la voluntad de Dios. Número uno, cuando nuestra cabeza es tan dura, eso se refiere testarudo, cabezas duras, que no queremos entender lo que no nos parece. No queremos entender. Nuestra mente está bloqueada para entender. Nos parece locura. Nos parece insensato creer en la palabra de Dios cuando estamos alejados de Él. Y después rebeldes, porque incluso las cosas que sí entendemos muchas veces no las queremos llevar por hecho. Lo que sí entendemos, no queremos. Hermanos, ningún ser humano es capaz de guardar el pacto del Señor. Por muy bien intencionados que seamos, por mucho esfuerzo, por mucha oración, por mucho congregarnos, no somos capaces. Date cuenta de esto. Date cuenta de esto. El Señor les muestra a Israel en el desierto su ley, les muestra los decretos, y en Éxodo 32 al 33 vemos claramente que a las 5 semanas, hermano, a las 5 semanas después de que Israel juró solemnemente delante de Jehová, estaban adorando un becerro de oro. A las 5 semanas. Esa es la fragilidad de nosotros. Es por eso que el Señor decidió Él establecer el pacto sobre Él mismo. Y en este momento en el Antiguo Testamento sobre una promesa, sobre aquel que no habría de fallar y que sería capaz de cumplir el pacto que Adán no pudo cumplir. Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuál fue el propósito del Éxodo? Podría plantear esa pregunta. ¿Cuál fue el propósito del Éxodo? Muchos pueden decir, bueno, ir a hacer fiesta al desierto, formar una nación. Pero no solamente fue llevarlos a la tierra prometida, sino que Dios deseaba llevarlos aparte para habitar en medio de ellos. Esto es la santificación. El propósito del Éxodo fue santificar a Israel, como lo dijo en el pacto mosaico. Haré de ti una nación santa. Cuando Dios dice que somos llamados a ser santos, es que somos llamados a que la presencia de Dios habite en nosotros. Eso es lo que Dios está diciendo. Y en todo el desarrollo del pacto antiguo, en Levítico, en Números, en Deuteronomio, encontramos cómo es que nosotros debemos responder a la presencia de Dios habitando en nosotros. ¿Cuál debe ser nuestra dieta, simbólicamente hablando? ¿Cuál debe ser nuestro proceder? ¿De qué se deben llenar nuestros ojos y nuestros pensamientos? ¿Qué actos deben tener nuestras manos? No para atraer la presencia de Dios, sino porque la presencia de Dios ya ha tabernaculizado en medio de nosotros en Jesús. En Oseas, capítulo 2, nos muestra cuál era el propósito eterno de Dios con Israel. ¿Cuál sería el proceder de Dios? ¿Cuál sería el corazón de Dios al llevar a su pueblo al desierto? Vamos a leer hasta el versículo 23. Aquí solamente puse el primero. Si quieres abrir tu Biblia o gustas seguir mi lectura con tu atención. El Señor dijo lo siguiente: por tanto, voy a seducirla, llevarla al desierto y hablarle al corazón. Allí le daré sus viñas y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los días de su juventud. Aquí el profeta está hablando de una mujer que es figura de Israel. El Señor en varias ocasiones en el Éxodo se refiere a sí mismo sobre Israel como su esposo. Y el Señor dice que la había de llevar al desierto para seducirla, y después le daría sus viñas. Esta es la tierra prometida, le había de dar Canaán.
¿Pero para qué? Israel cantará como en los días de su juventud, como en el día en que subió de la tierra de Egipto. Sucederá en aquel día, declara el Señor, que me llamarás Ishia. Eso significa amado. Y no me llamarás más Baali, Señor. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales. Esto es la santificación. Nunca más serán mencionados por sus nombres. Es el amor perfecto. En aquel día haré también un pacto por ellos, el nuevo pacto en Cristo Jesús, con las bestias del campo, con las aves del cielo y con los reptiles de la tierra. Quitaré de la tierra el arco y la espada y la guerra, y haré que ellos duerman seguros. Te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad, y tú conocerás al Señor. Y sucederá que en aquel día responderé, declara el Señor. Responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, y el vino nuevo, y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. La sembraré para mí en la tierra, y tendré compasión de la que no recibió compasión. Y diré al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo, y él dirá, tú eres mi Dios. La salvación que Dios dio a Israel tenía por propósito no solamente llevarlos a un mejor predio o darle una mejor calidad de vida. La intención del Señor con Israel era manifestar su presencia con ellos, pero no de una manera solamente de señorío, sino como leemos en Oseas, buscaba llevarla en la intimidad del amor perfecto. Buscaba acercarla al espacio, al ambiente donde Él manifestaría su perfecto amor para que esta mujer, Israel, volteara igual sus afectos hacia Él en un amor igualmente puro y perfecto. Ahora, bajo la base o sobre la base, dice, de la justicia, el derecho, la misericordia y la compasión. Estas dos ramas, la justicia, el derecho, la misericordia y compasión, han sido cumplidas en Cristo. Porque en Él se manifestó la gracia, pero también fue cumplida la justicia del Señor. El derecho fue satisfecho y su compasión fue con nosotros. Entonces, ¿cuál es el propósito de nuestra salvación? ¿Cuál es el propósito del éxodo de nuestras vidas ahora como iglesia al ser sacados de la esclavitud del pecado para ser traídos a la iglesia del Señor? No es que vivamos una vida más cómoda, no es que tengas un matrimonio más estable solamente, ni que tus hijos dejen las drogas solamente. Yo creo que eso es algo que debemos buscar. Pero no es solamente eso. Es que lleguemos a un tipo de relación con el Señor, de un amor perfecto. Que entendamos que fuimos llamados a peregrinar ahora en este desierto de la vida, en el pueblo de Dios, que es el cuerpo de Cristo, su iglesia, para amarle, para conocerlo, para ser cada día más como Él es, para ser santos, ser santificados de manera gradual, progresiva, pero constante, definida, práctica, que podamos notar que estamos avanzando, hermanos. Ya somos santos porque Él nos ha apartado, pero debemos mostrar una evidencia en nuestras vidas, en nuestro carácter, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de pensar y de conducirnos. Todo esto, mis hermanos, solo es posible a través del nuevo pacto. Si Cristo no hubiera venido a establecer este nuevo pacto, cumplir con toda justicia, cumplir con la ley, ser nuestro perfecto Adán, restableciendo el orden de los pactos de una manera perfecta y ahora estableciendo el pacto único, perfecto, sobre el cual no necesitamos nada más, no necesitamos más sacerdotes, no necesitamos más sacrificios, no hay que dar más ofrendas para ser santo, no nos representa delante de Dios la ofrenda que podamos traer aquí, nos representa a Cristo sentado a la diestra del Padre, quien ha vencido y reina para siempre.
nuestro perfecto sacerdote. Él es el representante del pacto. Él es el cumplimiento del pacto. Él es el que nos garantiza su presencia entre nosotros. Cristo se tabernaculizó entre nosotros, así como ese tabernáculo en el antiguo pacto se manifestó en el desierto para declarar que Dios estaba con Israel. Cristo vino a nosotros para dejar en claro que Dios está con su iglesia. Él ascendió, sí, pero nos dejó al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es ahora el que nos envuelve, quien nos cubre y quien da testimonio de su presencia entre nosotros. ¿Cómo? A través de su palabra, a través de la exhortación al pecado, a través del arrepentimiento, hermanos. Hace unas semanas, con mi hermano Iván, fuimos a una conferencia donde se nos estuvieron predicando diversos temas. Y uno de los hermanos que estuvo exponiendo ahí, un americano, él estuvo presente en este lugar donde se llevó hace un año y cacho, este avivamiento en la iglesia o en el seminario de Asbury, donde estuvieron, creo que como 15 días, 8, 2 semanas, muchachos reunidos en un auditorio de una universidad cristiana, adorando, orando y clamando al Señor, y no salieron de ese lugar en más de una semana. Y se le preguntaba a este hombre el que consideraba si había sido un avivamiento genuino o no. Y su respuesta del hermano fue muy acertada desde mi punto de vista, porque él no dijo sí, no dio su opinión, simplemente nos dijo lo que sucedió ahí. Y él nos dijo: yo vi jóvenes pasando al frente a confesar pecados y arrepentirse públicamente. Vi a maestros del seminario pasar al frente a confesar sus pecados delante de la congregación que estaba ahí y ser perdonados por Dios. Dice, vi a pastores pasando al frente a confesar pecados. Pero no solamente eso, vi una iglesia que no los crucificó y no los hizo pedazos, sino que en amor, como dice la palabra, los recibieron para restaurarlos, recibiendo su confesión de pecados. ¿Qué pasaría entre nosotros si nuestro pastor o un líder de la iglesia se parara aquí al frente y confesara un pecado? Hermano, nos lo comemos, lo crucificamos, pediríamos su cabeza al instante. Pero ese ambiente de confesión y perdón de pecados es una manifestación genuina del Espíritu Santo. Cuando una iglesia se da cuenta de su pecado y se arrepiente, es evidencia de que Dios, Espíritu Santo, está obrando entre ellos. Si tu corazón está siendo movido a santificarte, a dejar de pecar, es evidencia del Espíritu Santo. No necesitas temblar, no necesitas gritar, no necesitas sentir escalofríos ni electricidad en tu cuerpo. Es la obra del Espíritu Santo convencernos de justicia, de pecado y de juicio. Nosotros no podemos cumplir el pacto de Dios. Por eso era necesario que Cristo viniera a establecer el pacto y cumplirlo, para compartirnos su carácter. Este carácter que fue revelado en la ley, en los preceptos de Israel, y que ningún hombre pudo cumplir. Cristo vino a cumplir este carácter. Por eso es tan impresionante el carácter de Dios en los evangelios, porque sería más sencillo, como en el libro de Isaías, ver la manifestación de Dios poderosa, pero inalcanzable. Isaías vio el trono de Dios, pero jamás se hubiera atrevido a tocarlo. Usa en el Antiguo Testamento, en la alianza del pacto, el símbolo del pacto entre Israel. Veía en esta arca, ya era una manifestación física, un símbolo físico de la presencia de Dios, pero cuando se atrevió a tocarlo cayó muerto. Pero ¿cómo podemos entender, mis hermanos, si no es por la gracia de Dios? A un Cristo que dejaba tocar, a un Cristo, a Dios que tocaba. Y como el apóstol Juan en su primer carta dice, lo que nuestros ojos vieron, lo que nuestras manos tocaron, de eso hablamos. Isaías solamente reveló lo que vio, pero ahora la iglesia debe manifestar y declarar y predicar lo que hemos visto y lo que hemos tocado en Cristo Jesús, en su iglesia. Esto es glorioso, hermano, un Dios que se deja tocar, no solo que se deja ver y adorar, sino que se deja
amar. Ahora entendemos con un poco más de claridad el pacto que Dios hizo con Moisés. Si en verdad escuchan mi voz y guardan el pacto, serán mi especial tesoro entre los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Levítico 20, del 7 al 8. Santifíquense y sean santos, porque yo soy el Señor su Dios. Guarden mis estatutos y cúmplanlos. Yo soy el Señor que los santifico. Es el Señor. Desde un principio el Señor sabía que la santidad solamente venía de Él, por su presencia entre nosotros. Y por último, nuestro texto con el que empezamos. Primera de Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, la santificación o el proceso de santificación no fue una respuesta emergente ante la caída del hombre. No es de que Dios tuviera un plan de crear al hombre perfecto y de repente, se me echó a perder. Entonces, ¿qué hago? Voy a hacer un plan de santificación. No. Desde el principio Dios estableció que la única forma de que el pueblo de Dios sea santo es si Él viene a nosotros, si Él habita entre nosotros, y en consecuencia nosotros viviremos una vida que sea una expresión de nuestra santidad, es decir, de su presencia con nosotros, que sea una declaración al mundo de que somos un pueblo diferente, no porque hayamos adoptado una legislación diferente solamente, sino porque Dios está con nosotros, porque Emmanuel está aquí. Esa debe ser nuestra respuesta, mis hermanos. La santidad de Dios fue un pacto que Él hizo con nosotros. Nuestra santificación obedece al pacto que Él hizo con nosotros de manera unilateral. Él dijo que nos haría una nación santa. Él dijo que seríamos un pueblo adquirido por Dios, que seríamos una nación de sacerdotes, y Él lo está haciendo por su carácter, por su integridad, por su pureza y por su santidad. Amén.